Hola, te habla Francisco Calderón de Espíritu Católico. En esta ocasión vamos a tener el tema de el plan de Jesucristo. Un plan es la planeación de varios pasos necesarios para cumplir y llegar a una meta, a un objetivo muy específico. En estos días difíciles para el planeta, nos llegan por diversos medios mensajes acerca del fin del mundo, de la destrucción de la civilización, y en todo esto destaca el nombre de este personaje muy conocido y desconocido a la vez, que le decimos el Anticristo. En esta ocasión estamos hablando del plan de Jesucristo. Sin embargo, quiero decirte que en estos últimos días he estado viendo que se comparten muchos videos y mensajes acerca del plan del Anticristo. Así se llaman estos videos y publicaciones que hemos estado recibiendo, y en ellas pretenden hacernos saber con todo detalle, con lujo de detalle, los planes malignos de un anticristo que controla a una élite de personas influyentes y poderosas del planeta. ¿Para qué lo hace? Supuestamente para sembrar el mal a escala masiva, antecediendo así las señales del fin del mundo, según los que publican estas cosas, como lo dicen las Escrituras Sagradas, especialmente el libro de Apocalipsis de San Juan y los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. Pero esto es muy triste porque ellos se preocupan tanto de esta situación que se entregan al estudio de las profecías, les gusta interpretar las señales y ven al anticristo y a sus planes, pero por todas partes, y les encanta difundirlo. Es como si les gustara difundir el miedo, el temor hacia las personas. Su insistencia en darnos esta información nos dice una cosa muy triste: que ellos, pretendiendo ser cristianos, saben más de los supuestos planes del anticristo que de los planes de Jesucristo, nuestro Salvador, para cada uno de nosotros. Ellos se abocan a estudiar tanto, y no es malo tener este conocimiento, no es malo conocer las profecías, conocer lo que Jesucristo dijo de los días del fin, Él mismo nos lo habló. Pero qué triste es que se exprese más. Jesús dijo: de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Por qué debe de abundar en muchas personas que dicen que son cristianas el conocimiento del anticristo, en lugar del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros, cristianos católicos, debemos conocer y predicar el plan eterno de Jesucristo y pasar más tiempo en la presencia de Dios que estudiando los movimientos del enemigo, del diablo. ¿Para qué conocer más al diablo si Jesús ya nos dijo lo suficiente para poder derrotar al ser maligno? El plan de Dios, ¿cuál es? Darnos vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a recordar un pasaje bíblico, que es el pasaje de Emaús. Después de que Jesucristo fue crucificado y murió y después resucitó, todos nos acordamos que había dos discípulos que iban camino a Emaús, a un poblado lejano, al lugar donde sucedió todo el hecho de la muerte de Jesucristo. Aquí hay algo bien importante, pero bueno, la cita bíblica de esto es Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35, para que puedas leerlo en tu Biblia, para que puedas meditar acerca de este pasaje. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que ellos se alejaban, ya se iban porque vieron que se había perdido su causa, entre comillas. Parecía que ya se había perdido todo al morir Jesús en la cruz y al haber sido puesto en el sepulcro. Había muerto ya la esperanza de ellos, que eran también discípulos del Señor, y se iban. Entonces Jesús de repente llega con ellos ya resucitado, pero ellos no lo reconocen y hace como que va caminando a otro poblado, pero se junta a ellos y empiezan a platicar, y Jesús les pregunta: ¿qué es esto que están ustedes platicando? Y dicen ellos: ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? ¿Cómo Jesús de Nazaret tuvo que padecer y fue crucificado y murió? Y ellos le dicen aquí a Jesús unas palabras muy fuertes que debemos meditar. Le dicen: nosotros pensábamos que Él iba a dar la libertad a su pueblo Israel.
Ellos dicen, pensábamos, creíamos, estábamos seguros, pero ahora hemos visto que todo se perdió porque Él murió. Entonces Jesús les empieza a decir, ¿no estaba escrito esto? Que el Cristo debía de padecer, debía de morir y de esa forma iba a salvar a Israel. Entonces, aquí vamos a centrarnos en esta parte. Después Jesucristo ya se revela ante ellos como quien Él es. Cuando están en la cena, en la hora de la cena, ellos lo invitan a quedarse a Jesús. Él hace como que va a otro pueblo y le dicen, quédate con nosotros porque el día ya está declinando y está oscureciendo. Y Jesús se queda con ellos. Entonces lo reconocen en la fracción del pan. Y ellos dicen, ¿qué no ardía nuestro corazón adentro de nosotros cuando nos estaba explicando las Escrituras? Él es Cristo. Entonces regresaron corriendo a pesar de que era noche, a pesar de que era oscuro, ya no les importó. Regresó el valor a ellos y regresaron para poder decir esto a los demás discípulos que habían visto a Jesús resucitado. El camino a Emaús es para nosotros muy importante en el aspecto de que a veces no reconocemos al Señor porque nuestra mente y corazón están en otro lado. Nuestra mente y corazón dicen, pensábamos, creíamos que ya estaba aquí nuestra libertad, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, pero vemos tan grandes los problemas que pensábamos que todo estaba bien, pero no es verdad. Y muchas personas que se centran en conocer al anticristo y las señales del fin del mundo, también es como si dijeran, no, pues yo pensaba que todo estaba bien con Cristo, pero miren, esto está más feo, ya la maldad está multiplicada, el anticristo va a gobernar el mundo y todo está perdido. Y difunden esa noticia más que la noticia de que Jesucristo ha resucitado y nos puede dar vida eterna cuando nos acercamos a Él y nos convertimos de todo nuestro corazón y nos alejamos de nuestros malos caminos. Qué importante es esto, que nosotros entendamos que debemos escuchar más fuerte la voz de nuestro Señor Jesucristo que la voz del enemigo. La respuesta de Jesucristo fue, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Tenía que ser así, que el Cristo, el Mesías, padeciera para entrar en su gloria. A veces no escuchamos esta voz, escuchamos las demás voces. En aquel tiempo seguramente decían, no, ya murió Jesucristo, ya el que hacía los milagros, el que devolvía la vista a los ciegos, el que resucitaba muertos, no pudo contra esto y ya murió, ya desapareció nuestra esperanza. Y escuchaban esas voces ya de derrota, y casi nadie recordaba que Él había dicho, voy a resucitar. Y los que lo recordaban quizás lo dudaban. Y no creían que realmente Jesucristo iba a resucitar. Pero ¿qué pasa? Que el Señor se hace el encontradizo con nosotros en el camino a Emaús, en el camino hacia la derrota, hacia la tristeza, y nos devuelve la fortaleza, el ánimo de corazón. Y entonces podemos ir corriendo a proclamar que Jesucristo está vivo y que Él es nuestro Señor. Es muy importante esto, entenderlo. También podemos decirlo así, Dios no está ansioso por exhibirse haciendo grandes señales. Los fariseos le pedían señales a Jesús, decían, haz una señal para que creamos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo una vez en Mateo 16, del 1 al 4, les responde a los fariseos, ustedes se dan cuenta cuando va a haber sol, se dan cuenta cuando va a haber lluvia, y dicen, ay, mira, está nublado, entonces el día va a ser así, va a haber lluvia. Y ustedes se dan cuenta de las cosas naturales, pero no se les va a dar ninguna otra señal para creer en mí más que la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y después fue arrojado en las playas de Nínive para predicar la salvación y el arrepentimiento a este pueblo. La señal de Jonás en Jesucristo es que Él pasó 3 días en el sepulcro y después resucitó con gran gloria para decirnos, ya los he salvado, ya está consumado todo y ustedes son libres de la condenación del infierno si creen en mí y me siguen.
Por eso decimos que Dios no está ansioso por exhibirse haciendo grandes señales. La más grande señal es su resurrección gloriosa. Y nosotros somos testigos de esa resurrección por el poder del Espíritu Santo, que abre nuestros ojos del alma y nos hace ver y entender que en verdad Jesucristo vive. Hay señales muy claras de los últimos tiempos, y es verdad. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24-25. Nos habla de que la maldad se iba a multiplicar, que iba a haber guerras y rumores de guerras, la apostasía, que iba a haber el engaño también, incluso hacia los elegidos, rebeldía de las iglesias, división de las familias, aumento del pecado, etc. Es verdad, Jesús quiso advertirnos y mostrarnos que estuviéramos alertas, atentos, como esas vírgenes prudentes que llenan su lámpara de aceite para tener luz, para tener fuego. Así nosotros debemos tener la luz del Espíritu Santo, el fuego que nos ayuda a ver las realidades de nuestro tiempo. Y es verdad. De hecho, se nos ha hablado mucho y es cierto que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque estas señales ya están. ¿Qué más señales queremos ver? Si ya está dado todo esto, ¿cuál sería nuestra urgencia como hijos de Dios? Pues es predicar el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer. La única urgencia de nuestras vidas es predicar el Evangelio. Nosotros ya sabemos que sí, es verdad lo que vemos. De hecho, en la persecución contra la iglesia es donde notamos mucho que precisamente el mundo está frío. El mundo odia todo lo que es bueno. El mundo le llama bueno a lo malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, qué importante saber mejor el plan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que cuál es? Es que sepamos que estos acontecimientos están sucediendo. Pero que este conocimiento de las cosas que pasan en los días finales no nos convierta en fanáticos del Apocalipsis, que nunca quitemos nuestra principal atención de conocerlo a Él, a Cristo, y de servirle en esta tierra. Ya estamos reconociendo esas señales de los tiempos finales. Ahora, nuestra misión es evangelizar, predicar a Cristo, adorarlo, consagrarnos a Él y ser instrumentos de su paz y de su amor en esta tierra. Si a algo debemos entregarnos, es a la misión de Jesucristo. Si en algo vamos a invertir nuestro tiempo, que sea en la oración, conociéndolo a Él en la intimidad de nuestro corazón, para aprender a escuchar su voz y hacer su voluntad. Si algo debemos compartir, que sea su evangelio de salvación, su gracia y misericordia, su palabra que nos salva, nos restaura. No es malo conocer a profundidad las escrituras, claro que no, las profecías, etc. De hecho, es muy recomendable hacerlo para que nadie nos engañe, como nos aconsejó nuestro Señor Jesucristo. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ahí está el Cristo. Pero no les crean, dijo nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la verdad? Leer las escrituras, conocer las profecías, pero no fanatizarnos en el aspecto de convertirnos en gente que a cada rato estamos anunciando el fin del mundo. Lo que debemos anunciar es el reino de Dios. Eso sí es lo que debemos anunciar. El problema radica en creer que lo sabemos todo, milímetro a milímetro, acerca del cumplimiento de estas cosas. Nadie en esta tierra puede saber el día y la hora en que Cristo regresará como Él lo prometió. No podemos saber detalles así tan precisos. Algunos hasta nos dicen dónde vive el anticristo, quién es, y casi nos dicen qué come y qué películas ve. Pero nada de eso es importante. No es importante porque importa más conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene sus secretos. A Él le basta con que lo conozcamos de verdad, que pasemos tanto tiempo en su presencia, que seamos capaces de escuchar su voz y distinguir los engaños del enemigo de nuestras almas. No te vuelvas admirador del anticristo, pues hay muchos que hablan más de él que de Jesús. Mejor que se note que buscas a Dios y no que buscas señales, y menos que andas buscando al enemigo de nuestras almas.
Juan el apóstol dijo que ya hay muchos anticristos entre nosotros. Esto lo dice en su primera carta, la primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dejar de hablar de Cristo es negar a Cristo. Entonces nosotros ya sabemos que hay muchos anticristos. Cualquiera que niega a Jesucristo es un anticristo. Cualquiera que odia la bondad de Dios, a la iglesia, y que aborrece lo santo, lo bueno, lo limpio, lo inocente, eso es un anticristo. Bueno, hay muchos en esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablarles de nuestro Señor Jesucristo, más que de cualquier otra cosa. Tenemos que hablarles del amor, de la compasión y del perdón que los está esperando en Jesucristo nuestro Señor. Por eso vamos a hablar a grandes rasgos el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Jesucristo? Bueno, Dios nos creó, pero le fallamos. Sin embargo, Dios no nos abandonó, nos prometió a un Salvador. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado a su Hijo Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Jesús a su vez nos da su Espíritu Santo para que entendamos los misterios de Dios. Jesucristo se queda con nosotros hasta el fin del mundo y nos da la vida eterna. Ese es el plan de nuestro Dios, ese es el plan que debemos de predicar y de difundir por todos lados, principalmente con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra forma de ser y de vivir. ¿Cuál es el plan del diablo? Hacerse pasar por Dios, engañarnos de todas las maneras posibles para que pequemos y ofendamos a nuestro Dios. También el plan del diablo es hacernos portarnos anticristianamente y principalmente distraernos del objetivo que es Jesucristo nuestro Señor. Pero Jesús dijo, si permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros. Qué importante saber que debemos permanecer en Cristo y que si conocemos el plan de Dios, aunque ignoremos los planes de la maldad, nuestra vida será plena espiritualmente hablando. Nosotros debemos permanecer en Cristo, porque el Señor dijo, el que permanece en mí da mucho fruto. Esto lo dice en Juan 15, del 4 al 7. Y el Señor nos dice en Juan 8, 31 y 32, la verdad los hará libres. Cuando ustedes conozcan la verdad, mi verdad los hará libres. Somos libres en Cristo. Sin embargo, muchos son esclavos del conocimiento apocalíptico de los últimos tiempos y lo difunden con más pasión que difundir el amor de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros debemos de verdad amar a Dios, compartirlo. Y si no lo estás haciendo, te recomiendo que te acerques a Él, a Jesucristo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Hay que convertirnos y creer en el Evangelio. Jesucristo nuestro Señor vino para darnos verdadera libertad, verdadero propósito, verdadera vida, para restaurar todo aquello que hay en nuestro corazón y en nuestra alma, todo lo que nos impide ser felices, ser plenos, no para quitarnos los problemas, para eso no vino Jesucristo. Él vino para que aún en medio de todos los problemas y situaciones adversas podamos tener paz, podamos tener santidad, podamos estar confiados de que Él va en nuestra barca y que si le permitimos dirigir nuestra barca, la barca de nuestra vida, entonces tenemos garantizada la paz en esta tierra a pesar de las adversidades y la vida eterna. Así que nosotros debemos conocer ese plan de Jesucristo. Y de las personas que comparten tanto el plan del anticristo, pues debemos pedirle a Dios que les abra los ojos de su entendimiento, de su corazón, para que ellos dejen de mirar hacia aquello que los distrae de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios Padre si no es a través de Él. Nosotros debemos de predicar ese plan hermoso y eterno de nuestro Señor Jesús. Oremos. Dios Santo, abre nuestros ojos, que aprendamos a verte, que aprendamos a escucharte, que sepamos que lo más importante es conocerte a ti, conocer tu plan de salvación, conocer esta historia de la salvación en la cual el fin de esa historia es que tú lleves nuestras almas al cielo, para que estemos contigo y con Dios Padre por la eternidad, para que estemos con los santos y con los ángeles y con María Santísima alabándote por los siglos de los siglos.
que no nos distraigamos en otras cosas, sino que te conozcamos de verdad, que no nos distraigamos en cosas vanas, que podamos conocer las Escrituras, que podamos conocer tu palabra, las profecías y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero que siempre seamos cristocéntricos en nuestro pensamiento, que siempre tu Espíritu Santo nos regrese a la fuente que eres tú, Jesús, fuente de agua viva que salta para vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu santa iglesia que nos guía también para conocerte más y más, para tener plena comunión contigo. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Todo esto por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.